Queridos hermanos, la liturgia de hoy está centrada en la figura de Jesús, proclamado Luz de las Naciones en la primera lectura y Cordero de Dios e Hijo de Dios en el Evangelio. Pero antes de entrar en este tema de reflexión, quisiera hacer una breve reflexión sobre la figura protagonista de este testimonio que se le da a Jesús, que es Juan el Bautista, un testigo veraz que proclama al Mesías Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, una reflexión sobre qué significa, al igual que Juan Bautista, ser testigos hoy de la verdad. La situación de Juan Bautista, él se encuentra en un proceso de juicio. Está bajo juicio. Los fariseos y los sacerdotes habían ido a verle preguntándole si él era o no el Mesías esperado. Y además cuestionándolo con qué autoridad él bautizaba en el río Jordán. Entonces, si se fijan, Juan Bautista se propone a nosotros como el modelo de persona que busca la verdad y da testimonio de la misma. En el bautismo al río Jordán, con cierta fatiga, había reconocido que Jesús era el Mesías esperado. Y entonces, en este momento da testimonio de él. Pero es un testimonio bastante desconcertante. Lo proclama a este hombre realmente Mesías, Cordero de Dios, Mesías que perdona. El pueblo de Israel esperaba un Mesías capaz de liberar al pueblo de todas las dominaciones y esclavitudes y devolverle la dignidad de ser el pueblo elegido por Dios, el pueblo que reuniría todas las naciones alrededor suyo. Obviamente que es desconcertante, porque solo Dios puede perdonar los pecados y nadie puede definir a otro hombre hijo de Dios. Decir esto, proclamar esto, pone en riesgo hasta su vida personal. Pero fíjense que Juan Bautista no tiene absolutamente miedo de dar este testimonio, porque es un testimonio veraz, es un testimonio que vive en persona lo que él anuncia. Él proclama la verdad. Él no puede pactar con la verdad, no puede llegar a compromisos con ella, ni siquiera para salvar su propia vida, porque sabemos y él sabe que solo la verdad es el camino que enaltece la vida propia y la vida también de los demás. No olvidemos una cosa importante, que la mentira es al origen del mal. Acuérdense el hecho de la creación. Cuando Adán y Eva, por la mentira de la serpiente, comen del árbol de la vida, se esconden a Dios. La mentira origina el mal, el pecado, y con el pecado la muerte en la humanidad. Entonces, podemos pensar en este momento a nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestro mundo. ¿Cuántas veces está lleno de mentiras, de calumnias hacia las personas o de falsos testimonios o engaños? Muchas veces constatamos, aún en los medios de comunicación y en las personas que se presentan a los medios de comunicación, una terrible manipulación de la verdad. Y esto por intereses personales, a costa y hasta pisoteando la dignidad, la verdad de nuestros hermanos, la persona, la vida, el honor del otro. Muchas veces no se tiene miedo a descalificar con mentiras a otras personas solo por defender intereses personales. Podemos decir que hoy la mentira y la calumnia son armas terribles
armas que matan mucho más de las armas de guerra, porque dan una muerte social a nuestros hermanos. Veamos entonces, pasando al tema propio de hoy, cómo la verdad que testimonió con valentía Juan Bautista nos ayuda a crecer en el camino de la verdad. Él revela a Jesús, lo revela como Cordero de Dios que perdona el pecado del mundo, revela a Jesús como Hijo de Dios. Entonces podemos decir que revela a Dios como amor infinito, porque en Jesús vemos el rostro misericordioso de Dios Padre. Esta figura del Cordero nos hace referencia al Éxodo, cuando el pueblo de Israel comió y sacrificó el Cordero en la cena en la noche antes de ser liberado. Y nos recuerda también el Cordero que cada año el pueblo de Israel celebraba, sacrificaba y comía, recordando la Pascua de liberación. Pero también esta figura del Cordero hace referencia a una profecía del profeta Isaías, donde dice que es el Cordero llevado al matadero. Este Cordero que tiene una misión especial, la de salvar a todos los pueblos y a todas las naciones. Es el siervo de Yahvé, este personaje grande enviado por Dios a salvar a la humanidad. Y la condición de este siervo de Yahvé es que será traspasado por nuestros pecados, aplastado por nuestros delitos, pero gracias a sus llagas nosotros seremos salvados. Así dice Isaías. Fíjense cómo esta profecía se adecua perfectamente a la figura de Jesús. Ya entonces no es un cordero, un corderito, un animal, lo que libera a un pueblo de Israel, sino es Jesús mismo que nos libera a todos, porque Él se sacrifica cargando con nuestros pecados. El testimonio de Juan entonces es claro y desconcertante. Jesús es el Mesías libertador esperado, no según las categorías de la fuerza y del poder, como le esperaban en aquel momento los grandes de la tierra, sino con las categorías de la misericordia, la categoría del perdón. En Él se revela a nosotros Dios, Padre misericordioso, que por amor da su vida en Jesús. Son categorías totalmente novedosas que realmente impactan en la realidad de las personas que escuchaban a Juan en aquel momento. Además, con su testimonio, Juan nos pone a cada uno de nosotros en el camino de la cruz, nos pone ya bajo la cruz. De todo el Evangelio que escucharemos en este año, podemos colocarlo en intermedio de estos dos grandes momentos, a un Cristo, Cordero de Dios, proclamado Salvador que da su vida, y a la cruz. Y todo lo que Él dirá, todo lo que Él cumplirá, podemos leerlo como parte de este don profundo de su vida. Es el mismo Cordero, pero que en el Apocalipsis como el Cordero que invita a las bodas grandes, que nos invita a la fiesta final, porque nuestros pecados en Él han sido borrados, purificados, blanqueados, y entonces adquirimos la dignidad de vida nueva de hijos de Dios. Esta es la luz de las naciones que proclama la primera lectura el profeta Isaías, la luz que llega hasta los confines de la tierra y que es proclamada y anunciada. Es la luz de la esperanza para los cautivos, para los enfermos, los marginados, los que están injustamente encarcelados. No olvidemos las condiciones de las cárceles en nuestro medio, la retardación de justicia que hay. Una luz que llega a todos los pobres, a los que se ven sumergidos por la espiral de la violencia o víctimas de la droga
y del alcoholismo. Es la luz de esperanza para los que ellos mismos han vaciado el sentido de su vida porque se han llenado de cosas que no dan la paz y menos la alegría, porque se han apegado al dinero, se han apegado al poder, a los títulos, a los cargos de prestigio. Y hoy tienen una profunda hambre y sed de Dios. Para ellos también es esta luz de esperanza. Es la luz para los que están olvidados, que son víctimas muchas veces de la calumnia o de falsas acusaciones, y solo poseen la esperanza que un día se hará verdad en su vida, y a partir de esta verdad podrán recuperar su dignidad. Esta luz, este Jesús, debe iluminar hoy nuestra fe. Por la fe proclamamos que Cristo quita los pecados, porque ama y salva a los pecadores, porque no ha venido para los justos, sino para los pecadores. Depositar en Él esta fe profunda y grande. Pero al mismo tiempo esta luz tiene que guiar nuestra respuesta de fe. Es necesario reconocernos y sentirnos pecadores, con serenidad, con humildad, con confianza. Todos lo somos. El pecado es parte de nuestra naturaleza humana. El pecado es parte de la experiencia nuestra de cada día. No podemos ocultarnos frente a Dios en nuestra condición de pecadores, como lo han hecho Adán y Eva en el jardín del Edén. Tenemos más bien que asumir la actitud del hijo pródigo, que meditando sobre su condición de rechazado por la humanidad, de pobre y humillado, y fijando su mirada en el Padre, se pone en camino, vuelve a su Padre, y en el abrazo de su Padre experimenta el amor misericordioso y liberador, que le devuelve la alegría y la dignidad de volver a estar en la casa de su Padre. Esta es la actitud como respuesta a la fe en Dios Padre misericordioso. Con mucha sinceridad, no podemos decir frente a Dios, no tengo pecados, lo hago todo bien. O decir a un hermano nuestro, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, decir, no tengo de qué y por qué pedir disculpa a ti. Un hombre, una persona con esta postura es un necio, es un insensato, miente a sí mismo y miente a la verdad, que es lo único que le da dignidad. El sabio, y si queremos ser sabios nosotros, debemos conocer y reconocer nuestros límites como persona, reconocer nuestros errores, así como siente entonces, como se construye la paz en nuestro corazón, porque uno sabe y experimenta que Dios lo ama de un amor infinito, de un amor fiel. Queridos hermanos, terminando esta reflexión, abramos nuestro corazón a Jesús, el Cordero de Dios que perdona, y que Él realmente nos ayude a llevarlos a nuestros hermanos, porque somos capaces de amarnos los unos a los otros como Él nos amó.